Señora Presidenta encargada, señores integrantes del Consejo de la Administración de la Legislatura, colegas asambleístas, medios de comunicación, muy buenos días. Manabí, siempre es un orgullo nombrarte, sentirte nuestra, siempre es un orgullo representarte. El Pleno de esta Asamblea Nacional, hoy, se apresta a interpelar al exministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos de la Torre, por hacer caso omiso a nuestras normas ecuatorianas, por incumplimiento de funciones. Y si bien es cierto, pues este ministro manifestó en algún momento que estos recursos, estos 300 millones de dólares que ocupó para cubrir la no liquidez del Estado, eran recursos ociosos. Una verdadera pena, una verdadera vergüenza escuchar términos como este de un exfuncionario. Recursos ociosos, ¿de qué forma? Si hoy en Manabí hay cientos y miles de familias que aún siguen esperando ayuda. Hay una reactivación económica y productiva realmente ineficiente, que no ha dado los resultados que los manabitas anhelamos, debido, por supuesto, a las consecuencias dejadas por el terremoto del año 2016. Ocurrió ya algo similar en el año 2016. Ocuparon dineros del Fondo de la Ley de Solidaridad. Vuelve a ocurrir en el año 2017. Y recordemos que en el año 2016, al parecer, nadie quiso hablar, nadie quiso hacer mención a lo que había sucedido. Cuando ocurrió a finales del año 2017, no pudimos callar y de ninguna manera pudimos hacer caso omiso a lo que estaba sucediendo. De nosotros depende, colegas asambleístas, de nosotros depende que no vuelva a ocurrir por tercera ocasión. Mientras hoy estamos debatiendo un tema de trascendental importancia para Manabí y para Esmeraldas, que dicho sea de paso, este tema o esta iniciativa de solicitud de juicio político fue presentado hace más de 8 meses, debo hacerles conocer a cada uno de ustedes que lamentablemente hoy las familias a quienes se les adeuda una casa, un hogar, un lugar donde habitar, están muy pendientes de lo que pueda suceder esta mañana. Están pendientes de que este Pleno asuma de una vez por todas la responsabilidad fiscalizadora que nos otorga la ley y podamos, de esa manera, enviar un mensaje contundente a la ciudadanía, en especial a los manabitas y esmeraldeños. Y en este momento yo quisiera referirme a los asambleístas de Alianza País y a los asambleístas ex Alianza País. ¿Cómo ustedes piensan, señores legisladores, retribuirles ese gran apoyo popular que les dio Manabí en las elecciones anteriores? ¿Acaso haciendo caso omiso a este llamamiento a juicio político o quizás haciendo caso omiso a que se logre de una vez por todas la censura de este exfuncionario? Seamos coherentes, seamos consecuentes con nuestro pueblo. Al retirar estos recursos no solo se inobservaron normas, sino que también, señores, se afectó la ejecución de obras que eran prioritarias para la provincia de Manabí, lo que por supuesto configuró el incumplimiento de funciones del exfuncionario. La desobediencia, la ironía, la obstinación y la ineptitud del señor de la Torre no están de ninguna manera en duda. Como tampoco está en duda, señores, el incumplimiento de sus funciones. Por esta razón, la Comisión de Fiscalización y Control Político emitió un informe consecuente y sensato recomendando este juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento, creo que es oportuno también felicitar ese trabajo responsable que ha venido haciendo la Comisión de Fiscalización y, por supuesto, cada uno de los representantes de las distintas bancadas que le incorporan. Muchísimas gracias por un trabajo transparente, por un trabajo honesto, por un trabajo que ha demostrado que ustedes tampoco están de acuerdo con que este acto quede en la impunidad. En estos momentos también debo
hacer un preámbulo de lo que ha venido sucediendo durante este trámite de juicio político. La presentación de solicitud de juicio político se la hizo en el mes de febrero del 2018, a través de una resolución del Consejo de la Administración de la Legislatura, el 7 de agosto, pues se aboca conocimiento sobre este juicio político. Luego, la Comisión de Fiscalización, el 5 de septiembre, reconoce o hace la revisión de pruebas y el 24 de septiembre del año 2018, en la provincia de Manabí, en Ciudad Alfaro, en Montecristi, el cantón Montecristi, se recomienda por unanimidad el juicio político. Aquí yo quiero también que todos estemos muy atentos a lo que establece la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que fue creada después de la tragedia y de este desastre natural del año 2016. Esta ley fue creada con la finalidad de lograr recaudar a través de contribuciones solidarias sobre remuneraciones, patrimonio y el impuesto al valor agregado, recursos para reconstruir y reactivar productivamente a las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Aproximadamente 1.600 millones de dólares fueron recaudados, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, que como un solo puño se unió ante esta lamentable y trágica tragedia que ocurrió en nuestro país. El objeto específico de esta ley, señores asambleístas, es que justamente los recursos que se recauden no se considerarán de ninguna manera para otorgar o hacer pagos a gobiernos autónomos descentralizados. Esto lo establece la disposición general primera de la Ley de Solidaridad. Los antecedentes de este juicio político, pues justamente el 4 de enero del año 2018 se divulgó en un medio de comunicación manabita la noticia en la cual los ecuatorianos pudimos conocer que en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad únicamente habían 16.6 millones de dólares como fondos para continuar reconstruyendo y solventando las necesidades que acarreó el desastre natural del año 2016. Luego, el 29 de diciembre del año 2017, en esta cuenta de la Ley de Solidaridad, se reportaba, se podía evidenciar que habían 328 millones de dólares aproximadamente en esta cuenta específicamente. En esta misma fecha, el señor de la Torre hace esta transacción, esta transferencia, que la configura o la señala como registro de transferencias a la cuenta número 0110260. El 5 de enero del 2018, el ministro de Economía manifiesta lo siguiente: lo que hicimos fue un manejo integral, vamos moviendo esos recursos como dinámica, no podemos tener recursos ociosos. No podemos tener recursos ociosos. Recordemos esta frase: no podemos tener 300 millones de dólares inmovilizados si es que no van a ser utilizados. El 10 de enero del 2018 solicité aquí, en este pleno de la Asamblea Nacional, un cambio del orden del día, con el único objeto de que se incorpore un proyecto de resolución, el mismo que solicitaba la comparecencia del exministro de Economía y, sobre todo, solicitaba la restitución inmediata de los 300 millones de dólares a la cuenta de la Ley de Solidaridad. En esos momentos, pues, un apoyo importante dio este pleno de la Asamblea Nacional, 94 votos que permitieron, bueno, nunca se trató este tema, hubiera sido lo ideal, pero en ese sentido creería hoy yo que debemos responder ante este juicio político de la misma manera que lo hicimos en su momento cuando solicité este cambio del orden del día. Un día después de haber solicitado este cambio del orden del día, mediante rueda de prensa, el señor de la Torre
hasta ese entonces ministro de Economía y Finanzas, acompañado del ex presidente de la Asamblea, el señor José Serrano, y también acompañado del segundo vicepresidente de la Asamblea, el señor Carlos Berman, manifiesta lo siguiente: los recursos que se transfirieron sirvieron para pagos a gobiernos autónomos descentralizados. Yo quiero que esto también quede muy presente ante cada uno de los asambleístas el día de hoy. La normativa, bueno, aquí hay una prueba y un antecedente bastante importante también. Muchos seguramente de ustedes recuerdan al ex secretario técnico de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí, el señor Carlos Bernal, a través de un oficio con fecha 11 de enero, manifiesta lo siguiente: cúmplame informar, señor ministro de la Torre, a usted que persiste la necesidad de solventar más de 45,000 soluciones de viviendas para atender a los afectados por el terremoto del 16 de abril. El ministro miente, le ha mentido a Manabí, le ha mentido al pueblo ecuatoriano e intenta engañar a los 137 asambleístas de la República del Ecuador. Eso es realmente vergonzoso. En este oficio está claro que por falta de liquidez en esta cuenta de la Ley de Solidaridad no se pudieron tampoco ejecutar obras como el puente en la ciudad de Jama y el acceso a la ciudad de Bahía de Caracas, Cantón Sucre. Ahora es importante también analizar cada una de las normas que incumplió o cada una de las normas que sustentan legalmente este llamamiento a juicio político. La Constitución de la República es una de ellas, luego el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, también la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. En ese sentido, la Constitución de la República es clara en establecer en su artículo 131 que nosotros, los asambleístas, de manera responsable, tenemos la facultad de llamar a juicio político a exministros o a exministras de Estado por incumplimiento de funciones. Es lo que hemos hecho justamente. Luego, el artículo 226 de esta misma norma establece que los servidores o las servidoras públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal deberán ejercer solamente las facultades que les otorga la ley. Nada, ninguna norma internacional está por encima de nuestra Constitución y de nuestras leyes. El artículo 286 nos habla sobre las finanzas públicas y aquí podemos evidenciar y sobre todo pues mencionar que claramente se establece que las finanzas públicas deberán siempre conducirse de manera sostenible, responsable y transparente. Procurarán siempre la estabilidad económica. Y esto que también es puntual: los egresos permanentes se financiarán únicamente con ingresos permanentes. Los ingresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. Recordemos, únicamente justicia, educación y salud, nada más. La Ley Orgánica de la Función Legislativa también establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por incumplimiento de las funciones que nos asigna la Constitución de la República y la ley. Esto va en concordancia también pues con lo que ya he mencionado, que establece la Constitución de la República en su artículo 131. Este llamamiento a juicio político se lo puede hacer hasta un año después de haber terminado su cargo. Ahora, la Ley Orgánica de Solidaridad es bastante clara y miren lo que establece en su artículo primero. La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así
como también la reactivación productiva de las provincias afectadas. Y lo que manifestaba hace un momento la disposición general primera de esta misma ley dice lo siguiente: por el objeto específico de esta ley, los recursos que se recauden de ninguna manera se considerarán para la distribución de ingresos no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Voy mencionando este tema por segunda ocasión porque es realmente trascendental que nosotros como legisladores tengamos en cuenta lo que ha incumplido el exfuncionario. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 78, nos muestra la clasificación de los ingresos. Estos pueden ser ingresos permanentes, como también ingresos no permanentes. Aquellos ingresos permanentes son aquellos que las instituciones públicas recaudan de manera periódica, de manera continua. Los ingresos no permanentes son aquellos recursos públicos que sus entidades recaudan o reciben de manera temporal por una situación específica o excepcional, como lo es justamente el terremoto o la tragedia del año 2016. Ahora podemos también evidenciar, colegas asambleístas, la clasificación de los egresos. Estos también se dan de manera permanente y no permanente. Los egresos permanentes son aquellos que las instituciones del Estado efectúan con carácter operativo y que requieren una repetición permanente. En cambio, los egresos no permanentes justamente son aquellos recursos públicos que las instituciones del Estado efectúan con carácter temporal. El Código Orgánico de Planificación, también en su artículo 80, en su segundo inciso, manifiesta lo siguiente: todos los ingresos, sean del Estado central o del presupuesto general del Estado y demás presupuestos públicos, deberán cumplir con la restricción del artículo 286 de la Constitución mencionado anteriormente. El artículo 81 manifiesta sobre la regla fiscal y, sobre todo, en su segundo inciso, claramente establece lo siguiente: los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República del Ecuador, es decir, salud, justicia y educación. Y, sobre todo, debería haber una previa calificación de la situación excepcional que la realiza únicamente el presidente o presidenta de la República. Ya hemos escuchado por varias ocasiones también que no hubo esta calificación por parte de nuestro mandatario. Asimismo, el Código Orgánico de Planificación, en su artículo 173, nos dice que de ninguna manera se deberá afectar la disponibilidad de estos recursos de todas las entidades y organismos del sector público y su exigibilidad será inmediata. Hace un momento manifestaba que sí se afectaron la ejecución de varias obras en la provincia de Manabí particularmente. Y más adelante podré demostrar con pruebas cómo lo que estoy diciendo se fundamenta a través de un oficio enviado por el exsecretario de la Reconstrucción, el señor Bernal. A continuación, debo también darles a conocer que existe un examen especial por parte de Contraloría General del Estado, en el que coincide, pues, con lo que nosotros estamos diciendo esta mañana y tarde. La subsecretaría, dice claramente este informe, la subsecretaría del Tesoro Nacional y el Ministerio y el Ministro de Economía y Finanzas inobservaron varias normas de la República del Ecuador, como lo son la Constitución, ya he mencionado cada uno de los artículos, y como lo es también el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Es decir, esto no es un invento de nosotras las asambleístas. Contraloría General del Estado dice exactamente lo mismo que nosotros estamos manifestando el día de hoy.
Continuamos, por favor. El representante de los medios de comunicación formula sus preguntas al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien hace poco ha ofrecido esta rueda de prensa a los medios de comunicación justamente. Vamos a escuchar la intervención por parte del secretario de la cartera de Finanzas, Carlos de la Torre. A ver, empecemos por la fuente. La fuente son los flujos normales de liquidez que recibe la caja fiscal. Uno es la recaudación del impuesto al valor agregado, que ya de los últimos días de diciembre se empiezan a depositar en las cuentas del Tesoro los primeros días de enero. Existen también transferencias del exterior por pagos que se realizan por exportaciones petroleras, que alimentan también la cuenta única del Tesoro. Asimismo puede existir algún desembolso respecto de algún crédito que ha sido contratado en el pasado, siendo estas las principales fuentes que alimentan la cuenta única del Tesoro, y con eso ya restituirse los flujos normales de liquidez nos permite asimismo restituir el saldo completo de la cuenta para la reconstrucción. ¿En qué se utilizaron esos recursos? En los recursos o en los usos convencionales de la liquidez de la cuenta única. ¿Qué quiere decir esto? Que se usaron recursos para poder cubrir ciertos pagos de fin de año, principalmente cuentas que quedaron pendientes con proveedores y gas. Reitero una vez más, y vale la pena traer nuevamente al análisis de cada uno de ustedes lo que establece la disposición general primera de la Ley de Solidaridad. Por el objeto específico de esta ley, que es reconstruir y reactivar a Manabí y Esmeraldas, los recursos que se recauden no se considerarán para la distribución de ingresos no permanentes a gobiernos autónomos descentralizados. Señores legisladores, ustedes, así como yo, conocemos que a confesión de parte, relevo de pruebas. Continuamos, por favor. Hay un siguiente video que pido lo reproduzcan. Tengo una pregunta que hacer. En estos días específicamente se obstaculizó algún pago que se debía realizar con esos recursos de la reconstrucción. De ninguna manera, tanto desde la perspectiva normativa como metodológica, este mecanismo de manejo integral de la liquidez establece claramente que si es que se requieren hacer pagos, estos se los realizan con recursos que se obtienen también de otras cuentas si es que son necesarios. Esto implica que durante este periodo no hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. Nunca se dejó de pagar ninguna de las planillas que han ido llegando al Ministerio de Economía y Finanzas, y así será en función de la disponibilidad de los recursos que están ya ahí y seguirán siendo utilizados conforme sean requeridos. Ecuador y Manabí no tolera una mentira más. Ecuador y Manabí no toleran más injusticias. Señor ministro, yo le recuerdo, y usted seguramente leyó el oficio que envió el exsecretario de la Reconstrucción, habían obras por ejecutar y que por falta de liquidez en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad no se las pudo llevar a cabo. Ya mencioné el puente en la ciudad y en el cantón Jama y el acceso a la ciudad de Bahía de Caracas. Así que debemos en estos momentos, de manera muy transparente y consecuente, decir la verdad, sin temores. Aquí no se trata de señalar a alguien sin fundamentos, sin criterios. Tenemos todos y cada uno de los fundamentos necesarios para que el ministro de Finanzas sea censurado ante este pleno de la Asamblea Nacional. Este es justamente el oficio al que hacía referencia hace un momento. Aquí el exsecretario de la Reconstrucción manifiesta las obras que hacen falta ejecutar al no tener recursos en los fondos o fondos en la Ley de Solidaridad. Ahora, también debemos analizar cada una de las responsabilidades políticas hacia el exministro de Economía.
Uno de los argumentos del señor de la Torre es que los recursos se utilizaron para pagos a gobiernos autónomos descentralizados, gasto corriente, pagos de sueldos y salarios, y se atendieron los derechos de primera generación. Pero, ¿cómo incumple este exfuncionario las leyes, las que ya las he mencionado justamente en el artículo 286? Claramente se establece que en los casos de transferencias para pagos a gobiernos autónomos descentralizados, justamente pues él ha dicho y ha manifestado que sí, que en efecto utilizó estos 300 millones para pagar a los GATS. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes siempre que se determine la calificación expresa por el presidente de la República del Ecuador. En la Comisión de Fiscalización, justamente esta fue una de las interrogantes que se le hizo, y el señor de la Torre manifestó que no hubo esta calificación. Otro de los argumentos del señor de la Torre es que siempre se mantuvo y se cumplió a cabalidad la garantía de disponibilidad de los recursos para quienes estuvieron legalmente a cargo de la reconstrucción puedan obtener certificaciones u ordenar pagos en el caso de ser necesario. El artículo 1, nuevamente reitero, el artículo 1 de la Ley de Solidaridad dice que no podemos utilizar estos fondos para ningún otro fin distinto a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El artículo 80, 81 y 173 del Código de Finanzas Públicas manifiesta que todos los ingresos, sean del Estado o del presupuesto general del Estado o demás presupuestos públicos, deberán cumplir con la restricción que establece la Constitución de la República en su artículo 286. Asimismo, el artículo 173 de este mismo cuerpo legal manifiesta que no se puede afectar la disponibilidad de estos recursos para ejecución de obras, y esto fue lo que efectivamente sucedió. El artículo 134 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El exsecretario de la Reconstrucción manifestó que existían obligaciones financieras pendientes para proyectos que ya he mencionado, y en este sentido pues hay que reiterar una vez más, estas obras, estos proyectos siempre han sido una prioridad para la provincia de Manabí. Como conclusiones de este caso, de este juicio político, tenemos que, en definitiva, el ministro incumplió sus funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. La Comisión de Fiscalización y Control Político ha verificado este juicio político y, sin duda alguna, pues cumple a cabalidad con cada uno de los requisitos que establece la ley. Los ciudadanos y los servidores públicos siempre deberán estar sujetos a las disposiciones establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En tal virtud, las actuaciones del exfuncionario carecen de sustento jurídico. Yo creo que aquí nadie tiene duda de aquello. No hubo calificación previa del presidente de la República, y tampoco estos recursos se utilizaron para pagar temas relacionados a la salud de los ecuatorianos, a la justicia o a la educación. Y la ley orgánica de solidaridad, pues ya nosotros conocemos lo que establece. La falta de recursos ocasionó, sin duda alguna, la paralización y retraso de la ejecución de algunas obras. Se ha extralimitado el señor de la Torre en las atribuciones que le establece o concede la Constitución. Y la Contraloría General del Estado, que es el ente también pues encargado de controlar y supervisar estos actos, ya determinó en un examen especial que el exministro inobservó varias de las normas ya mencionadas el día de hoy. El exsecretario de la Reconstrucción, el señor Bernal, mediante oficio, nuevamente, reitero una vez más, el señor Bernal hizo público que no se habían podido ejecutar obras por falta de liquidez en la cuenta de la Ley de Solidaridad. Ahora, yo creo oportuno, colegas asambleístas, que de manera muy consecuente, por supuesto,
analicemos y sobre todo observemos cada uno de los temas que hemos tratado el día de hoy, tanto mi compañera que intervino como interpelante y, por supuesto, en estos momentos el trabajo que he hecho yo. En ese sentido, yo creería que estamos claros, asambleístas que verdaderamente hacemos un rol fiscalizador consecuente con las demandas de nuestro pueblo, sabemos lo que ha sucedido. Señores legisladores, se ha demostrado de manera categórica que el exministro de la Torre inobservó varias disposiciones. Aquí no cabe espacio, no hay espacio alguno para justificaciones innecesarias, mucho menos para escuchar, sí tomé, pero luego devolví. No lo aceptamos y no lo aceptaremos. El terremoto, si bien es cierto, resquebrajó a mi provincia y a Esmeraldas. ¡Cuánta desgracia, señores asambleístas! Casas y edificios en escombros, gente debajo de ellos, hambre, desolación y necesidades que hasta el momento persisten. Es la realidad de la provincia de Manabí. Es de conocimiento público también, y lamento decirlo, me avergüenza decirlo, se aprovecharon de esta catástrofe, de este desastre, para beneficiarse de estos recursos recaudados. Esto lo hicieron ciertos funcionarios que en algún momento también tendrán que responder ante la justicia. Se valieron, se aprovecharon del dolor. Esto es inhumano, esto es inaceptable. Desviaron los fondos para fines distintos a los que establece la ley. Y más nefasto aún, utilizaron estos recursos para beneficiar intereses particulares, intereses propios. Esto no merece un pueblo trabajador, un pueblo luchador, un pueblo aguerrido como lo es Manabí, un pueblo que quiere resurgir, un pueblo que anhela días mejores, un pueblo que anhela y espera salir adelante. Aún faltan por construir hospitales, como el hospital del Cantón Pedernales, aún faltan por construir escuelas, faltan por construir unidades educativas, aún falta la generación tan esperada de empleo en Manabí y en Esmeraldas. La Asamblea Nacional, todos conocemos, no se encuentra en sus mejores momentos. Hay varios acontecimientos que lamentablemente han afectado a esta imagen institucional, pero las causas en estos momentos no son oportunas mencionarlas. Lo que sí hay que mencionar es que debemos expresar al pueblo ecuatoriano y a cada uno de nosotros con la frente en alto, que de manera transparente vamos a dar señales a cada una de las provincias a las cuales representamos, que aquí hablamos asambleístas, que sí legislamos y que también fiscalizamos. Para eso nos eligieron, para eso nos eligió nuestro pueblo. La fiscalización con pruebas contundentes es el deber ineludible, señores asambleístas, que tenemos. Por esta razón, los 137 asambleístas, más allá de nuestras ideologías políticas, debemos asumir esta responsabilidad, siendo consecuentes, responsables con nuestro pueblo. Por ello, en estos momentos es preciso elevar a moción de manera convincente que se censure al exministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos de la Torre, ya que, como se ha demostrado una vez más, que ha retirado de manera inconstitucional e ilegal recursos que le corresponden únicamente a Manabí y a Esmeraldas. El ministro incumplió sus funciones y no cabe duda de aquello. Manabí tiene el alto interés de salir adelante y levantarse, de continuar luchando, de continuar trabajando, de continuar esforzándose por tener días mejores. Y yo, en estos momentos, apelo a la conciencia de ustedes, colegas asambleístas, apelo a su sensibilidad, a que juntos y más unidos que nunca exijamos justicia para Manabí. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Gracias, Manabí. Gracias, señoras.